Todo comenzó durante el turno de medianoche en la comisaría. Los pasillos vacíos y el eco de mis pasos eran los únicos sonidos que rompían la tranquilidad forzada de una estación de policía en una ciudad pequeña. Había algo en la quietud de la noche que siempre me ponía nervioso, pero esa noche, esa maldita noche, todo era diferente. Mi nombre es Alex Fuentes, un agente relativamente nuevo en el departamento. Llevaba apenas 2 años en la fuerza, pero ya había visto más de lo que esperaba cuando firmé. Robos, agresiones, incluso un par de homicidios. Pero nada, absolutamente nada, podía prepararme para lo que iba a enfrentar esa noche. La llamada llegó a las 2:45 de la mañana, justo cuando estaba comenzando a sentir el peso del cansancio en los hombros. Era un aviso rutinario, un coche abandonado en las afueras de la ciudad, cerca del viejo hospital psiquiátrico. Era el típico lugar donde los adolescentes iban a beber y asustarse entre ellos, así que no pensé mucho en ello. Fuentes, ve a echar un vistazo. Probablemente sea otro par de chavales intentando pasar un buen rato. Haz que se vayan a casa y vuelve aquí, me dijo el sargento Ramírez mientras me lanzaba las llaves de una patrulla. Salí de la comisaría y la brisa fría de la noche me despertó un poco. Encendí el motor de la patrulla y me dirigí hacia las afueras. El camino estaba desierto, las luces de las farolas parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse en cualquier momento, y una niebla espesa comenzaba a asentarse sobre el asfalto. Todo el escenario tenía una vibra inquietante que no podía ignorar. Cuando llegué al lugar, el coche abandonado estaba allí, tal como lo habían descrito. Un viejo sedán oxidado, con las puertas abiertas y las luces intermitentes encendidas. No había rastro de los ocupantes. Aparqué la patrulla detrás del coche y me acerqué con la linterna en mano, sintiendo como la tensión se acumulaba en la base de mi cuello. Dentro del coche, había restos de comida rápida y una chaqueta tirada en el asiento trasero. Parecía que sus ocupantes habían salido apresuradamente. Revisé la matrícula, no estaba reportada como robada. Me disponía a regresar a la patrulla para llamar al sargento cuando algo en el asiento del pasajero delantero captó mi atención. Era un teléfono móvil, con la pantalla rota, pero aún funcional. Lo encendí, esperando encontrar alguna pista sobre los dueños del coche. Lo que vi me dejó helado. Era un video, grabado apenas unos minutos antes de que llegara. Mostraba el interior del coche, con 2 jóvenes en el asiento delantero, riendo nerviosos y hablando sobre el hospital abandonado. Uno de ellos, el que sostenía el teléfono, giró la cámara para enfocarse en sí mismo y luego en su amigo. Justo cuando estaban a punto de salir del coche, algo en el video cambió. La risa se detuvo abruptamente, y ambos se quedaron mirando algo fuera del cuadro con una expresión de puro terror. El video terminó ahí, sin sonido, sin imagen, solo un silencio perturbador. Sentí un nudo en el estómago. No era la primera vez que tenía que lidiar con algo extraño en la noche, pero esto era diferente. El hospital psiquiátrico estaba apenas a unos cientos de metros de donde estaba estacionado. No podía simplemente ignorar lo que había visto. Tomé una bocanada de aire, guardé el teléfono en mi bolsillo y empecé a caminar hacia el hospital, intentando mantener la calma. La niebla se hacía más densa a medida que me acercaba, y las sombras de los árboles retorcidos se alargaban de manera antinatural bajo la luz de la luna. La estructura del hospital se alzaba frente a mí, una mole de ladrillo y cemento en ruinas, con ventanas rotas que parecían ojos vacíos mirándome. Mi instinto me decía que no debía entrar, que debía esperar refuerzos, pero algo más fuerte, tal vez el orgullo o la curiosidad, me empujó a avanzar. Saqué mi arma y la linterna, preparándome para lo que pudiera encontrar. La puerta principal del hospital estaba abierta, colgando de un solo bisagra. Entré, y el olor a moho y abandono me golpeó de inmediato. El interior estaba tan desolado como el exterior, con muebles destrozados y papeles esparcidos por el suelo. Mis pasos resonaban en los largos pasillos, haciendo que cada sonido fuera amplificado en el eco. Caminé lentamente, revisando cada habitación a medida que avanzaba. Todo estaba cubierto de polvo y telarañas, como si nadie hubiera estado allí en décadas. Pero había algo que no cuadraba, pequeños rastros de actividad reciente, como huellas en el polvo y puertas entreabiertas que no deberían estarlo.
Después de lo que parecieron horas, llegué a una gran sala en la parte trasera del hospital. Era el antiguo comedor, con largas mesas de metal alineadas y sillas volcadas en el suelo. Pero lo que llamó mi atención fue un conjunto de velas dispuestas en un círculo en el centro de la sala, todas encendidas. Dentro del círculo había símbolos extraños dibujados con tiza en el suelo y en el medio de todo, un cuaderno viejo y desgastado. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Estaba claro que alguien había estado allí hace poco, y lo que fuera que estuvieran haciendo no era nada bueno. Me acerqué al cuaderno, sintiendo una presión creciente en el pecho. Lo abrí con cuidado, y lo que leí me hizo retroceder un paso. Las páginas estaban llenas de escritos desordenados, mezclando palabras en latín con garabatos enloquecidos. Pero lo más perturbador era un dibujo en una de las páginas, un rostro distorsionado, con ojos negros y una sonrisa retorcida, que parecía mirarme directamente. El aire en la sala se volvió más pesado, y de repente, escuché un susurro. Era un murmullo bajo, apenas audible, pero inconfundible. No venía de ninguna dirección en particular, parecía resonar en las paredes, en el techo, en el suelo. El sonido se hacía más fuerte, más insistente, y luego, un grito desgarrador cortó el aire. Giré sobre mis talones, levantando la linterna y el arma, pero no había nada, solo la oscuridad envolvente del hospital. El grito resonó de nuevo, esta vez más cerca, y luego, lo vi. Una sombra, apenas visible, moviéndose entre las columnas al fondo de la sala. Era alta, más alta que cualquier persona, y su forma no era del todo humana. Mi corazón latía con fuerza, cada instinto me gritaba que corriera, pero mis pies estaban pegados al suelo, como si una fuerza invisible me mantuviera allí. La sombra avanzó lentamente, y pude ver un destello de esos ojos oscuros que había visto en el cuaderno, fijos en mí. No sabía si estaba soñando, si era una alucinación, o si algo verdaderamente maligno estaba frente a mí. Lo único que sabía es que tenía que salir de allí. Reuniendo toda mi fuerza, retrocedí hacia la salida, sin apartar la vista de esa figura. Cuando llegué a la puerta, giré y corrí por el pasillo, escuchando los ecos de mis propios pasos mezclados con los susurros que me seguían. Llegué a la patrulla jadeando, con las manos temblando mientras intentaba encender el motor. Mantuve la vista fija en el espejo retrovisor, esperando ver algo persiguiéndome, pero no había nada. Solo la niebla espesa y la silueta del hospital perdiéndose en la distancia mientras me alejaba a toda velocidad. Cuando volví a la comisaría, el sargento Ramírez me miró con curiosidad. ¿Qué demonios te pasó?, me preguntó. Le conté lo que vi, intentando sonar lo más racional posible, pero sabía que mi historia sonaba como la de un loco. Para mi sorpresa, no me desestimó de inmediato. Hace años, antes de que tú llegaras, recibimos varias llamadas sobre ese lugar. Gente desaparecida, extraños ruidos en la noche. Pero nunca encontramos nada concreto, dijo mientras encendía un cigarrillo. Algunos dicen que ese hospital está maldito. Otros piensan que es solo superstición. Sea lo que sea, la ciudad decidió dejarlo en paz. Intenté dormir cuando mi turno terminó, pero las imágenes de esa noche no me dejaron en paz. Esos ojos negros, esa sonrisa torcida, estaban grabados en mi mente. A partir de ese día, empecé a investigar más sobre el hospital, sobre los rumores y las leyendas que lo rodeaban. Y cuanto más investigaba, más me convencía de que lo que vi no era una simple alucinación. Han pasado varios meses desde aquella noche, y aunque no he vuelto al hospital, el recuerdo sigue fresco. No soy el único que ha visto cosas extrañas en esa parte de la ciudad, pero la mayoría prefiere callar y seguir con su vida. Había algo especial en trabajar el turno de noche en la comisaría. Algo que no podía explicarse fácilmente, pero que todos los que habíamos pasado por ahí lo sentíamos. Al principio, cuando me asignaron a la estación de policía en un pueblo pequeño y olvidado, pensé que sería fácil. Patrullar calles vacías, atender algún llamado ocasional por ruido, y tal vez ayudar a un gato a bajar de un árbol. Nada más lejos de la realidad. Me llamo Diego, y este es mi segundo año como oficial de policía.
Después de graduarme de la academia, pensé que lo más difícil sería adaptarme a la vida de un pueblo tan pequeño, pero estaba equivocado. El verdadero reto vino en mi primer turno de noche, cuando descubrí que este lugar guardaba secretos oscuros, secretos que nadie estaba dispuesto a compartir. Mi compañero, el oficial Gutiérrez, era un veterano en la estación. Tenía más de 20 años en el cuerpo y su rostro estaba marcado por las arrugas del tiempo y la experiencia. Desde el primer día, Gutiérrez me había tomado bajo su ala, enseñándome lo que los libros de texto no podían. Pero había algo en él, una especie de cansancio en sus ojos, como si estuviera cargando un peso que no era suyo. Recuerda, chico, me dijo una noche mientras recorríamos las calles en la patrulla, aquí las cosas no siempre son lo que parecen. Y si ves algo que no entiendes, lo mejor es no preguntar. Asentí, aunque no entendí del todo sus palabras en ese momento. La rutina del turno de noche era monótona, pero tranquila. Hasta que un llamado cambió todo. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando recibimos una llamada por la radio. Un posible allanamiento en una casa al final del pueblo, cerca del bosque. El operador sonaba nervioso, lo que ya era raro, porque en un lugar como este, la mayoría de los llamados eran por cosas triviales. Esto no me gusta, murmuró Gutiérrez mientras encendía las luces y aceleraba. Yo me mantuve en silencio, esperando instrucciones. Mientras avanzábamos, el pueblo se desvanecía a nuestro alrededor y las casas se volvían más esporádicas. El bosque se hacía más denso y las sombras parecían moverse con vida propia. Cuando llegamos a la dirección indicada, la casa estaba sumida en la oscuridad, rodeada de árboles altos que crujían con el viento. No había luces encendidas, ni señales de movimiento. Toma tu linterna, ordenó Gutiérrez mientras salíamos del coche. Y quédate cerca. Me armé con la linterna y desenfundé mi arma, imitando a mi compañero. La casa tenía un aire abandonado, como si nadie hubiera vivido ahí en años. Pero la puerta estaba entreabierta. ¿Oficial Gutiérrez? Pregunté en un susurro, aunque el silencio era tan espeso que parecía que hablar más alto podría romper algo. ¿Estás seguro de que aquí vive alguien? No lo sé, chico, respondió. Pero ya estamos aquí, así que vamos a averiguarlo. Nos acercamos con cautela. Gutiérrez empujó la puerta con el cañón de su arma y un crujido resonó en el aire mientras la puerta se abría por completo. Dentro, todo estaba cubierto de polvo y telarañas. El olor a humedad era penetrante y hacía que cada respiración se sintiera densa. Voy primero, dijo Gutiérrez, entrando en la casa. Tú cúbreme. Asentí, aunque la idea de entrar no me emocionaba en absoluto. La linterna iluminaba un pasillo largo, con puertas a ambos lados. El suelo de madera crujía bajo nuestros pies y cada ruido se amplificaba, rebotando en las paredes desnudas. No parece que haya nadie aquí, comenté después de unos minutos de explorar la planta baja sin resultados. No bajes la guardia, replicó Gutiérrez, su voz tensa. Subimos las escaleras, que chirriaban con cada paso. El segundo piso estaba en peor estado que el primero. Había marcas en las paredes, como si alguien las hubiera arañado. Y lo peor, el aire era más denso, más frío. ¿Qué demonios? Comencé a decir, pero un ruido me interrumpió. Un susurro, apenas audible, pero que me heló la sangre. Gutiérrez me hizo una señal para que me callara. Se acercó a una de las puertas, de donde parecía provenir el ruido. Giró el pomo lentamente y empujó la puerta. El interior estaba oscuro, salvo por la luz de nuestras linternas. Al principio no vi nada, pero entonces lo noté. Una figura, apenas visible, acurrucada en una esquina, moviéndose ligeramente. Policía, anunció Gutiérrez con voz firme. Salga con las manos en alto. La figura no respondió. Mi corazón latía con fuerza y un sudor frío me recorría la espalda. Gutiérrez avanzó un paso y yo lo seguí de cerca. Salga ahora o vamos a entrar, ordenó. Fue entonces cuando la figura se movió. No de la manera que esperaba, no se levantó ni alzó las manos. En lugar de eso, simplemente se deslizó hacia adelante, arrastrándose por el suelo, como si estuviera herida.
pero había algo antinatural en sus movimientos, algo que no encajaba. Gutiérrez encendió la luz del techo. Al instante, la habitación se iluminó, revelando la figura por completo. Era una mujer, o lo que quedaba de ella. Su piel estaba pálida y tirante, como si hubiera estado mucho tiempo sin ver la luz del sol. Sus ojos, vacíos, sin vida, me miraron directamente. Pero lo peor era su boca. Abierta en un grito silencioso, con los labios partidos y los dientes manchados de algo oscuro. ¡Dios santo!, exclamé, retrocediendo instintivamente. Gutiérrez se acercó con cautela, pero antes de que pudiera hacer algo, la mujer emitió un sonido, un gruñido bajo y gutural, que no parecía humano. Y entonces, con una velocidad inesperada, se lanzó hacia nosotros. Gutiérrez disparó, el sonido del arma resonó en la habitación, pero no pareció detenerla. La mujer cayó al suelo, pero se arrastró hacia nosotros, dejando un rastro de sangre oscura y espesa. «Salgamos de aquí», gritó Gutiérrez, tirando de mi brazo. Corrimos por el pasillo, bajando las escaleras de 2 en 2. La mujer nos seguía, arrastrándose a una velocidad que no parecía posible. Llegamos a la puerta principal y la cerramos de golpe, respirando pesadamente. ¿Qué demonios era eso?, pregunté, mi voz temblorosa. Gutiérrez no respondió. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban mientras intentaba encender el coche patrulla. Finalmente, el motor arrancó y salimos disparados de allí. No miré atrás, no quería saber si esa cosa nos seguía. De vuelta en la comisaría, Gutiérrez me ordenó no decir nada de lo que habíamos visto. Nadie nos creería, dijo. Y en parte tenía razón. ¿Quién creería que en ese pueblo olvidado por el tiempo, una criatura como esa podría existir? Los días pasaron, pero la imagen de la mujer no se desvanecía de mi mente. Empecé a investigar por mi cuenta, buscando en los archivos de la estación. Encontré reportes antiguos, de hace más de 50 años, de personas desaparecidas en el bosque cerca de donde estaba esa casa. Pero lo más inquietante era que los reportes mencionaban avistamientos de una figura similar, una mujer que se movía en la oscuridad, arrastrándose, buscando algo o alguien. Gutiérrez se fue del pueblo unas semanas después de esa noche. Simplemente presentó su renuncia y desapareció. No dejó ningún rastro, y cuando pregunté por él, nadie supo darme respuestas. Me quedé solo en ese pueblo, lidiando con la oscuridad que había descubierto. Y aunque seguía haciendo mi trabajo, patrullando las calles vacías, ya no era el mismo. Sabía que en cualquier momento, esa cosa podría volver. Una noche, mientras revisaba uno de los antiguos archivos, encontré una nota escrita a mano, con una letra desordenada y apresurada. Decía: «No puedes escapar de lo que está en la oscuridad. No importa cuántas veces cierres los ojos, siempre estará ahí, esperando». Esa misma noche, decidí dejar el pueblo. Renuncié a la fuerza y me fui, esperando que al alejarme, también podría dejar atrás el terror que había descubierto. Pero mientras conducía lejos, en la oscuridad de la carretera, tuve la sensación de que no estaba solo. Miré por el espejo retrovisor, y por un instante, juré que vi esos ojos vacíos, mirándome desde el asiento trasero. Desde entonces, nunca he vuelto a trabajar en el turno de noche. Soy el oficial Alejandro Salgado, y hasta hace poco, pensaba que el peor enemigo de un policía era el cansancio. Después de todo, un error por estar medio dormido en un turno nocturno puede costarte la vida, ¿no? Pero nunca imaginé que el verdadero peligro no se escondía en las sombras de la calle, sino en el corazón de la propia comisaría. Era una noche tranquila, demasiado tranquila, para ser honestos. El tipo de calma que te pone los pelos de punta porque sabes que algo está a punto de romperse. Trabajaba en la comisaría de un barrio relativamente seguro, donde la mayor parte de nuestras llamadas eran por ruidos molestos o alguna que otra pelea de borrachos. Nada que te quitara el sueño. Esa noche, mi compañero, el oficial Rodríguez, y yo, nos encontrábamos revisando unos informes pendientes en el despacho.
El sonido de las teclas de la computadora y el zumbido suave de la luz fluorescente eran lo único que rompía el silencio. Rodríguez, un tipo robusto de unos 30 y tantos años, tenía fama de ser una roca, frío, calculador y nunca mostraba miedo, pero esa noche lo notaba inquieto. ¿Todo bien, Rodríguez?, le pregunté, levantando la vista de la pantalla. Rodríguez me miró y forzó una sonrisa. Sí, solo que, no sé, hay algo raro en el aire hoy. Es como si el edificio estuviera más oscuro, ¿no? Me reí, pensando que solo eran imaginaciones suyas. Es solo el cansancio, amigo. Estos turnos nocturnos hacen que uno vea cosas. Rodríguez asintió, pero sus ojos reflejaban algo más que simple fatiga. Ignoré el malestar y volví a concentrarme en los informes, pero no podía sacudirme la sensación de que algo andaba mal. Fue entonces cuando la radio en mi cinturón crepitó con una interferencia extraña, casi como un susurro. Central a Unidad 41, respondan. Tomé el radio, un poco sorprendido de que hubiera actividad. Aquí Unidad 41, adelante. Recibimos una llamada, pero no podemos rastrear la ubicación exacta. Parece que viene desde dentro de la comisaría. Fruncí el ceño. Eso no tenía sentido. No había nadie más en el edificio a esa hora. Todos los otros oficiales estaban en patrulla o en sus casas. ¿Podrías repetir eso, Central? ¿Dices que la llamada proviene de dentro? Afirmativo, Unidad 41. La señal es débil, pero es lo que tenemos. Tengan cuidado. Rodríguez y yo intercambiamos miradas. Algo definitivamente no estaba bien. Nos levantamos de nuestros asientos y cada uno desenfundó su arma mientras comenzábamos a recorrer la comisaría. Los pasillos estaban sumidos en una oscuridad que parecía más densa de lo habitual. Rodríguez caminaba delante de mí, su linterna barría el suelo y las paredes mientras avanzábamos. Cada crujido y cada sombra me hacían saltar. El silencio era opresivo y el eco de nuestros pasos sonaba demasiado fuerte, como si el edificio mismo estuviera amplificando el sonido a propósito. Llegamos al área de celdas y todo estaba en orden. Los pocos detenidos que teníamos esa noche dormían o estaban tirados en sus camas, ajenos a nuestra presencia. Sin embargo, la sensación de ser observados no se desvanecía. ¿Viste eso?, susurró Rodríguez, señalando hacia la esquina del pasillo. Me quedé congelado, observando la oscuridad donde él apuntaba. Al principio no vi nada, pero después de unos segundos, distinguí una figura humana, apenas visible entre las sombras. No era posible que alguien hubiera entrado sin que nos diéramos cuenta. ¡Alto ahí! ¡Policía!, grité, apuntando con mi arma hacia la figura. No hubo respuesta. La figura simplemente se quedó allí, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Rodríguez y yo nos acercamos lentamente, con las armas preparadas. Pero cuando estábamos a pocos metros de distancia, la figura se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. ¿Qué demonios?, Rodríguez murmuró, bajando el arma, su rostro pálido. Yo no podía creer lo que acababa de ver. Ningún ser humano se desvanece así. Era como si estuviéramos persiguiendo un fantasma. Pero no había tiempo para procesar lo ocurrido. De repente, una explosión de estática inundó nuestras radios, seguida por una voz que no era humana. Era un sonido gutural, distorsionado, como si alguien estuviera tratando de hablar desde el fondo de una cueva. Sal de aquí. El mensaje era claro, pero el terror que provocó fue lo que realmente me heló la sangre. La voz parecía venir de todas partes, resonando en nuestras cabezas. Rodríguez me miró, y por primera vez vi miedo en sus ojos. Tenemos que salir de aquí, Salgado. Algo no está bien. No podemos quedarnos. Estaba de acuerdo, pero antes de que pudiéramos movernos, las luces del pasillo comenzaron a parpadear y el aire se llenó de un olor acre, como de carne quemada. Entonces lo vi, a la distancia, una sombra más oscura que las demás, arrastrándose por el suelo hacia nosotros. Tenía una forma indefinida, pero lo que más me perturbó fueron los ojos, dos orbes rojos brillantes que parecían perforar mi alma. ¡Corre!,
grité, y ambos dimos media vuelta, corriendo tan rápido como nuestras piernas nos lo permitieron. Corrimos por los pasillos, buscando la salida, pero el edificio parecía cambiar a nuestro alrededor. Pasillos que antes eran rectos ahora estaban torcidos, puertas que llevaban a la salida ahora conducían a oficinas vacías. Era como si estuviéramos atrapados en un laberinto. El pánico comenzaba a apoderarse de mí, pero sabía que teníamos que mantener la calma si queríamos salir de allí con vida. Finalmente, después de lo que parecieron horas, encontramos la escalera que llevaba al vestíbulo principal. Subimos los escalones de 2 en 2, con la respiración entrecortada. Pero cuando llegamos a la puerta principal, estaba cerrada con llave. No, peor aún, la cerradura había desaparecido por completo, dejando solo una superficie lisa y metálica. ¡Mierda!, exclamó Rodríguez, golpeando la puerta con frustración. De repente, el edificio se sacudió, como si hubiera un terremoto, y escuchamos el sonido de algo pesado arrastrándose hacia nosotros desde las profundidades de la comisaría. «Alejandro, por aquí», gritó Rodríguez, señalando una puerta lateral que llevaba al estacionamiento. La puerta estaba entreabierta, como una invitación. Sin pensarlo 2 veces, la cruzamos y nos encontramos en el frío aire nocturno. Pero al mirar hacia atrás, vimos algo que nos hizo detenernos en seco. La comisaría ya no estaba. En su lugar, se erguía una estructura en ruinas, antigua y decadente, como si hubiera estado abandonada por décadas. Las ventanas estaban rotas, y la entrada principal, por donde habíamos intentado salir, estaba bloqueada por escombros. «No puede ser», susurré, incapaz de creer lo que estaba viendo. Rodríguez sacudió la cabeza, como si intentara despertar de una pesadilla. «Esto es imposible. ¿Qué demonios está pasando?». Pero no tuvimos tiempo de contemplarlo. Desde dentro del edificio, escuchamos un grito desgarrador, un grito que no era humano, seguido por el sonido de algo pesado golpeando contra el suelo. Nos miramos, sabiendo que no podíamos hacer nada por lo que fuera que estaba dentro, y corrimos hacia nuestros autos. El camino de regreso a la ciudad fue un borrón. Rodríguez manejaba mientras yo mantenía una vigilancia constante en los espejos retrovisores, esperando ver esas luces rojas persiguiéndonos. Pero la carretera estaba vacía, sin señales de vida, como si el mundo hubiera sido despojado de su humanidad. Cuando finalmente llegamos a la comisaría central, no perdimos tiempo en entrar y buscar a nuestro comandante. Le contamos todo lo que había pasado, pero él nos miró como si estuviéramos locos. «Oficiales, la comisaría en la que dicen haber estado fue clausurada hace más de 30 años. No hay ningún edificio operativo en esa dirección». Le mostré las fotos en mi teléfono, pero no había nada. Solo imágenes en negro, como si nunca hubiéramos estado allí. Deben estar confundidos, tal vez el cansancio les está jugando una mala pasada. Tómense el resto de la noche libre y descansen. Rodríguez y yo salimos de la oficina en silencio. Ninguno de los dos sabía qué decir. Todo lo que sabíamos era que lo que habíamos experimentado esa noche era real, y no teníamos ninguna forma de probarlo. Desde esa noche, renuncié a los turnos nocturnos. Rodríguez también. Pero el miedo no se ha ido. A veces, cuando miro por la ventana de mi casa, puedo ver esos ojos rojos. Nunca pensé que lo que comenzó como una llamada rutinaria de emergencia acabaría convirtiéndose en la peor noche de mi vida. Cuando el teniente me asignó el caso, me aseguró que era algo sencillo, una llamada de auxilio, ruidos extraños en una casa abandonada a las afueras de la ciudad. Nada que no pudiera manejar. La casa estaba en un estado deplorable, como si hubiera estado abandonada por años. Las ventanas estaban rotas y la puerta principal colgaba de una bisagra, balanceándose ligeramente con el viento. Al salir del patrullero, sentí una inquietud creciente. El lugar no me gustaba, pero tenía que hacer mi trabajo. «Vamos, Morales», me dije a mí mismo, tratando de sacudir el nerviosismo. «Es solo una casa vieja». La dirección era conocida por ser escenario de leyendas urbanas, pero hasta esa noche nunca les di importancia. Se decía que en los años 80,
la familia que vivía allí desapareció sin dejar rastro, dejando todos sus efectos personales atrás. Nadie sabía qué les había pasado y, con el tiempo, la casa quedó abandonada. Los niños decían que estaba embrujada, pero nunca creí en esas tonterías. Ingresé al interior, con la linterna apuntando al suelo cubierto de polvo y escombros. Cada paso resonaba en las paredes desnudas y agrietadas. El olor a humedad impregnaba el aire. Subí las escaleras lentamente, los escalones crujían bajo mi peso, y un escalofrío recorrió mi espalda. Era como si la casa estuviera viva, observándome. Al llegar al segundo piso, un golpe seco resonó en algún lugar de la casa. Mi corazón dio un vuelco, pero rápidamente volví a ponerme en guardia. «¡Hola!», grité, esperando que fuera un animal o, en el peor de los casos, un vagabundo. «Policía, salga con las manos en alto». Solo silencio. Y el eco de mi voz que se perdía en la oscuridad. Seguí avanzando por el pasillo, cuando un susurro suave, casi inaudible, me detuvo en seco. Parecía venir de la última habitación. Tragué saliva y me acerqué, pegando la espalda a la pared y empuñando con más fuerza la linterna. Con un rápido movimiento, empujé la puerta, la cual se abrió con un chirrido. La linterna iluminó la habitación vacía. Era un cuarto pequeño, con las paredes cubiertas de papel tapiz antiguo que se despegaba en tiras. Había una cama destartalada en una esquina, el colchón desfondado y cubierto de polvo. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, vi algo que me heló la sangre. En el espejo que colgaba de la pared, había una figura oscura, inmóvil, observándome. Pero cuando giré para mirarla directamente, no había nadie. El espejo estaba vacío. Mi respiración se aceleró y retrocedí, tropezando con la cama. El sonido de un vidrio rompiéndose me hizo girar la cabeza hacia la ventana. Estaba rota, pero no había viento que pudiera haberla quebrado. El pánico comenzó a aferrarse a mi pecho. Algo no estaba bien en esa casa. Fue entonces cuando escuché la risa. Era suave, casi infantil, pero impregnada de una malicia que me heló hasta los huesos. Venía del pasillo, pero cuando salí corriendo de la habitación, no había nadie. «¡Muéstrate!», grité, tratando de mantener el control. La risa cesó de golpe, reemplazada por un silencio sepulcral. Los segundos se hicieron eternos mientras intentaba escuchar cualquier cosa que pudiera darme una pista de lo que estaba sucediendo. Entonces, las luces del techo comenzaron a parpadear, lanzando sombras inquietantes por toda la casa. Mis manos temblaban mientras apuntaba la linterna a todas partes, intentando encontrar la fuente de mis crecientes temores. Pero todo lo que encontré fue más oscuridad. Mi radio crepitó de repente, emitiendo un sonido distorsionado que me hizo saltar. «Morales, aquí Central, ¿me copia?». La voz del despachador sonaba distante, como si viniera de muy lejos. «Central, aquí Morales». «Estoy en la casa, pero hay algo extraño», mi voz se quebró al final de la frase. Me odié por mostrar debilidad. «Morales, repita», la voz se desvaneció en un ruido blanco antes de cortar abruptamente. El silencio volvió, pero esta vez estaba acompañado por una presión en el aire, una sensación opresiva que me hacía sentir como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Comencé a bajar las escaleras, cada paso acompañado por el crujir de la madera vieja bajo mis botas. Cuando llegué al primer piso, la puerta principal, que había dejado entreabierta, estaba cerrada. Mi pulso se aceleró. Corrí hacia ella y la empujé, pero no se movió. Golpeé con fuerza, pero era como si estuviera atornillada al suelo. «¡Mierda!», juré en voz alta, dándome la vuelta. Y entonces lo vi. Una figura oscura estaba al final del pasillo, inmóvil, observándome. No tenía rostro, solo una sombra humanoide que parecía absorber la luz a su alrededor. Sentí que el corazón se me salía del pecho mientras levantaba la linterna, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. «¡Alto!», grité, mi voz quebrándose. «Soy policía». La figura no se movió, pero el ambiente se volvió más pesado, como si la casa estuviera viva, apretándome en un abrazo mortal. Y entonces, comenzó a acercarse, lenta y deliberadamente.
Cada paso resonaba como un golpe en mi cabeza. Retrocedí, mi mente buscando desesperadamente una salida. Todo se sentía irreal, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Y mientras la figura se acercaba, una voz surgió de algún rincón oscuro de mi mente, una voz que no era la mía. «Nunca saldrás de aquí», grité, apuntando con la pistola hacia la figura, pero mis disparos se perdieron en la oscuridad. La sombra no se detuvo. La puerta detrás de mí cedió de repente, como si la casa se burlara de mí, ofreciéndome una salida solo para quitármela de nuevo. Sin pensarlo, corrí hacia la puerta, pero justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral, sentí una fuerza invisible tirándome hacia atrás. Era como si la casa misma intentara devorarme. La figura ya estaba sobre mí, y en un acto de desesperación, cerré los ojos y grité con todas mis fuerzas. Pero no hubo dolor, ni muerte. Solo oscuridad. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba tirado en la acera frente a la casa, jadeando y sudando como si hubiera corrido una maratón. La puerta estaba abierta de par en par, pero la figura había desaparecido. Mis compañeros policías estaban allí, rodeándome con preocupación. ¿Estás bien?, me preguntó uno de ellos, pero apenas podía procesar sus palabras. No supe cómo responder. ¿Cómo se explica lo inexplicable? Volvimos a la estación, pero la casa seguía en mi mente. Algo no estaba bien. Recorriendo los informes de esa noche, descubrí algo aterrador. Varios oficiales habían recibido la misma llamada en la misma dirección a lo largo de los años. Todos reportaron incidentes extraños, pero cada vez los informes eran archivados como sin fundamento, como si alguien intentara enterrar la verdad. Pero yo sabía lo que había visto, lo que había sentido. Y sé que esa casa guarda un secreto oscuro que nadie debería intentar desenterrar. Esa noche, la figura me dejó ir. Pero cada vez que cierro los ojos, veo su silueta en mi mente. Y sé que algún día volverá por mí. Y cuando lo haga, esta vez no habrá escapatoria. Las luces azules de la patrulla siguen parpadeando en la oscuridad, pero para mí, la verdadera oscuridad ya ha comenzado. Y está dentro de mí. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia como una serie de estrellas distantes, apenas visibles desde el puesto de control en la comisaría. El turno de medianoche había comenzado, y mientras el reloj avanzaba, una sensación inquietante me envolvía. Mi nombre es Andrés Vargas y soy oficial de policía en esta pequeña ciudad. La mayoría de los días son monótonos, pero esta noche iba a ser diferente. Me encontraba revisando algunos informes cuando un mensaje llegó a través del radio de la comisaría. Unidad 12, se ha reportado un incidente extraño en el antiguo hospital psiquiátrico en las afueras de la ciudad. Necesitamos refuerzos. Más detalles en ruta. El mensaje estaba lleno de estática, pero las palabras eran lo suficientemente claras. No era común que se enviaran refuerzos por un incidente en el hospital psiquiátrico. Algo no estaba bien. ¿Qué hay de nuevo, compañero?, preguntó mi colega, Luis Gómez, mientras se acercaba con su taza de café. Hospital psiquiátrico. Parece que hay algo raro, respondí, señalando el radio. Luis frunció el ceño. ¿El viejo psiquiátrico, Nunca ha sido un lugar tranquilo. Vamos, deberíamos averiguar qué pasa. Nos subimos al coche patrulla y nos dirigimos hacia el hospital. La carretera serpenteaba a través de un denso bosque, y a medida que nos acercábamos, el ambiente se volvía más ominoso. El hospital, un edificio antiguo con ventanas rotas y paredes cubiertas de musgo, se alzaba en medio de la oscuridad. Cuando llegamos, nos encontramos con 2 vehículos de policía más. Los oficiales se movían con prisa, pero sus rostros mostraban una mezcla de preocupación y confusión. Hablamos con el jefe de la unidad, el sargento Ortega. ¿Qué está pasando aquí, sargento?, pregunté mientras salíamos del coche. Ortega se volvió hacia nosotros, su rostro pálido. Recibimos llamadas de una serie de perturbaciones dentro del hospital. No hay patrones claros, solo gritos y ruidos extraños.
Además, uno de los oficiales en la primera ronda dijo haber visto algo que no puede explicar. Dijo que era una figura, una sombra, pero no hemos encontrado nada. Luis y yo intercambiamos miradas. ¿Una figura? ¿De qué tipo? Ortega suspiró. No lo sé. No sabemos qué buscar. Nos han dado instrucciones de mantenernos alerta. Nos adentramos en el edificio, nuestras linternas iluminando las paredes desgastadas y los pasillos oscuros. El aire estaba pesado, cargado de un olor a humedad y descomposición. El hospital parecía haber sido abandonado durante décadas, pero de alguna manera aún se sentía inquietantemente vivo. De repente, un grito desgarrador resonó a través de los pasillos. Todos nos detuvimos, mirando a nuestro alrededor en estado de alerta. ¿Alguien más escuchó eso?, preguntó Luis, con la voz temblando. Sí, asintió Ortega. Avancemos. Puede que haya alguien en peligro. Nos movimos rápidamente hacia el origen del sonido, que parecía provenir de una de las salas de tratamiento. Al llegar, encontramos la puerta entreabierta. La habitación estaba vacía, pero el suelo estaba cubierto de papeles desordenados y objetos rotos. Esto no tiene sentido, murmuré. No hay nadie aquí. Miren esto, exclamó uno de los oficiales, señalando un documento en el suelo. Era una serie de notas escritas a mano, con garabatos incoherentes y frases que no parecían tener sentido. Luis y yo nos acercamos para examinar las notas. Una de las frases decía, ellos vienen en la noche y nunca se van. Esto es raro, dijo Luis. Podría ser una broma, pero no parece un simple vandalismo. De repente, un sonido metálico resonó desde el final del pasillo. Todos nos giramos en dirección al ruido. Avanzamos lentamente, el crujido de nuestras botas resonando en el silencio. Al llegar a una esquina, vimos algo que nos heló la sangre, una serie de marcas profundas en la pared, como si alguien hubiera intentado rasgar el cemento. Esto no es normal, dijo Ortega, su voz apenas audible. Debemos ser cautelosos. De repente, escuchamos un susurro, casi inaudible, pero claramente presente. No, deben irse, ahora. Nos giramos para encontrar a un hombre encadenado a una de las camas. Su rostro estaba demacrado, sus ojos vidriosos y llenos de terror. ¡Ayuda!, gritó. Ellos están aquí. Nos están atrapando. Sin pensarlo dos veces, corrimos hacia él para liberarlo. Sin embargo, mientras tratábamos de liberar las cadenas, las luces parpadearon y la habitación se sumió en la penumbra. Un frío gélido se extendió por la sala y, en ese momento, la sombra que habíamos oído antes se materializó frente a nosotros. Era una figura alta y oscura, con ojos brillantes que parecían absorber la luz. El miedo se apoderó de nosotros mientras la figura avanzaba lentamente, su presencia pareciendo consumir la luz a su alrededor. ¡Atrás!, gritó Ortega, sacando su arma. Pero antes de que pudiera disparar, la sombra se movió con una velocidad sobrehumana, desapareciendo en un parpadeo. La habitación se llenó de un silencio inquietante, roto solo por la respiración agitada de todos. El hombre encadenado lloraba, temblando de miedo. Finalmente, logramos liberar sus cadenas y lo ayudamos a levantarse. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Luis, tratando de calmar al hombre. Ellos están atrapados aquí, dijo el hombre, sus ojos llenos de desesperación. No pueden salir. No hay salida. Mientras tratábamos de averiguar qué hacer, el radio de la comisaría estalló en estática. Unidad 12, reporten inmediatamente. Hay actividad inexplicable en el hospital. Hemos perdido contacto con el equipo. ¿Me copian? El mensaje estaba claro, no estábamos solos, y algo había cortado las comunicaciones. Sabíamos que debíamos salir de allí rápidamente, pero la figura oscura estaba aún en alguna parte del hospital, acechando en las sombras. Con el hombre encadenado entre nosotros, nos dirigimos de vuelta al vestíbulo, con la esperanza de encontrar una salida. Pero a cada paso que dábamos, el ambiente se volvía más opresivo, y el frío parecía calarse en nuestros huesos. Finalmente, llegamos a la entrada principal, solo para descubrir que las puertas estaban cerradas.
¿Qué diablos?, exclamó Luis. No deberían estar cerradas. Miramos alrededor, buscando una forma de escapar. La figura oscura apareció nuevamente, esta vez bloqueando nuestra salida. La desesperación creció mientras intentábamos encontrar una manera de romper las puertas. De repente, el hombre encadenado comenzó a hablar de nuevo, su voz rasposa. Hay una forma de escapar. Pero deben hacer lo que digo. Nos explicó que el hospital había sido un lugar de experimentos oscuros, y las almas de aquellos que habían sufrido allí estaban atrapadas, alimentando la entidad que ahora nos acechaba. La única forma de liberarse era enfrentar a la entidad en su propio terreno, en lo más profundo del edificio. Nos dirigimos al sótano del hospital, el lugar más oscuro y temido. El aire estaba más frío que nunca, y cada rincón parecía ocultar algo siniestro. Finalmente, llegamos a una sala subterránea, donde una figura enloquecida y distorsionada estaba esperando, rodeada de una oscuridad profunda. La entidad era una masa de sombras y angustia, y mientras nos acercábamos, sentimos una presión en nuestros pechos, como si la misma oscuridad intentara asfixiarnos. Nos armamos de valor y enfrentamos a la entidad, nuestras armas apenas iluminando su forma distorsionada. De repente, la luz de las linternas comenzó a parpadear y se extinguió, dejándonos en la más completa oscuridad. La entidad se movía con una velocidad que no podíamos seguir, y cada sonido era amplificado en nuestro pánico. Con un último esfuerzo, recordamos las palabras del hombre encadenado: debemos enfrentar nuestros miedos. Y así lo hicimos. A pesar del terror que nos invadía, enfrentamos la oscuridad con determinación, nuestras linternas iluminando la entidad por un breve momento. La sombra chilló y se desvaneció, dejando tras de sí un silencio profundo. Cuando finalmente la luz volvió, nos encontramos de vuelta en el vestíbulo del hospital. Las puertas estaban abiertas y la entidad había desaparecido. El hombre encadenado estaba a salvo y nuestra misión había terminado. Salimos del hospital, la noche ya casi amaneciendo. La ciudad parecía normal, pero el recuerdo de lo que había sucedido en el hospital permanecía con nosotros. Sabíamos que había algo más allá de lo que podíamos comprender, y que el terror que habíamos enfrentado no era simplemente una sombra, sino algo mucho más oscuro. A medida que nos alejábamos, la pregunta persistía en nuestras mentes: ¿cuánto de lo que habíamos vivido era real, y cuánto era producto de nuestra propia mente? Esa noche, mientras la ciudad despertaba, me di cuenta de que el verdadero terror no era lo que habíamos visto, sino el miedo a lo desconocido y la sombra que siempre acecha en las profundidades de nuestra propia mente.